¿Qué onda a todos? Soy Jack y hoy vamos a echarle un ojo a otro caso bien feo. Todo empezó el lunes 14 de septiembre de 2015, un día que Nolan Buchanan, de 16 años, siempre recordaría como el mejor de su vida. Un día antes, había pasado el domingo con su novia. Primero fueron juntos a misa en la mañana con la familia de ella, luego se juntaron con unos amigos, y cerraron el día con una noche súper romántica. Cuando Nolan despertó el lunes, con su novia a su lado, se sentía en la cima del mundo, como todo un empresario exitoso, listo para comerse el mundo. Y cómo no, ahora era el dueño de Buchanan Construction. El chavo soñaba en grande, heredar los coches, la casa, las tierras, el dinero, y claro, levantar el negocio familiar, que según él, su papá había llevado a la quiebra. Se veía haciéndolo mejor que su viejo, sin duda. Todo parecía irle de maravilla, pero no duró mucho. El 1 de octubre de 2015, apenas unas semanas después, Nolan Kate Buchanan fue arrestado en la preparatoria Bonita Ig, allá en Bonita, California, por la oficina del sheriff del condado de El Dorado. Lo mandaron al centro de detención juvenil en Salt Lake Tahoe, donde estuvo hasta el 13 de junio de 2018. Ese día, un jurado de 7 hombres y 5 mujeres lo declaró culpable de 3 cargos. Solo les tomó 2 horas llegar al veredicto. Al final, Nolan recibió una sentencia brutal, 150 años en prisión, con la posibilidad de pedir libertad condicional después de cumplir 25 años. Y así, se le acabaron los sueños de manejar la empresa familiar. Sus vecinos y compañeros de escuela no lo podían creer. Todos decían que era un muchacho ejemplar, buen estudiante y muy educado. Hasta donde yo sé, era un buen chavo, comentó Campbell Ruan, un compañero de Bonita Ig, en una entrevista. Siempre se preocupaba por la escuela. Parecía muy amable. Me sorprendió muchísimo cuando me enteré de su arresto. Pero entonces, ¿qué pasó en realidad en la familia Buchanan? Vamos a desmenuzar esta historia horrible. Todo comenzó cuando Mali conoció a Adam Buchanan. Ella llegó buscando chamba como asistente administrativa en su empresa de construcción. Para ese entonces, Adam ya estaba divorciado y criando solo a su hijo Nolan. Mali, una güera simpática, alegre y súper sociable, de volada le llamó la atención a Adam. El interés fue mutuo y pronto empezaron un romance que se puso serio muy rápido. Mali se mudó con él. Ella soñaba con formar una familia bonita y amorosa, y le echaba ganas para llevarse bien con Nolan, su hijastro. Al poco tiempo, Mali salió embarazada y tuvieron a Gavin. La gente que conocía a los Buchanan decía que parecían ser una familia bastante unida, papá, mamá y los 2 hijos. Además, Adam, como dueño de la constructora, parecía tener todo bajo control. La constructora de Adam ganaba lo suficiente como para darle a la familia una vida cómoda, tanto que hasta se compraron una propiedad de descanso en el condado de El Dorado, California. Era una cabañita rústica en Greenwood, en un terreno de casi 20 acres. Eso sí, la cabaña no tenía electricidad, ni agua, ni drenaje, ni gas, pura vida de campo. Como Adam se dedicaba a la construcción, no perdió el tiempo y empezó a remodelarla con sus propias manos. Pronto la familia se encariñó con el lugar y empezaron a ir seguido. Pero todo cambió el 13 de septiembre de 2015. Eran las 10 de la mañana cuando los bomberos de Garden Valley recibieron una llamada. Había un incendio forestal en Greenwood, sobre la carretera 193, entre Coe y Georgetown. Cuando llegaron, vieron que el fuego ya había arrasado con unas 10 acres del terreno. La cabaña estaba prácticamente reducida a cenizas. Seguía echando humo, pero ya no quedaba mucho en pie. Los bomberos notaron que entre las cenizas había restos quemados, aunque al principio pensaron que tal vez era algún animal atrapado en el incendio. Por si las dudas, a las 11 de la mañana llamaron a la oficina del sheriff de El Dorado. Todavía nadie sabía bien lo que habían encontrado. El forense llegó al lugar y tuvo que esperar a que bajara un poco la temperatura para poder revisar bien entre los escombros, porque todo seguía muy caliente y humeante. Cuando finalmente pudo acercarse, el olor a carne quemada era inconfundible. Al revisar, encontró un cráneo humano y parte de un torso calcinado. Ya no había duda, el incendio no solo había destruido la cabaña, también había cobrado una vida. Pidieron refuerzos y varios oficiales del sheriff
Llegaron a hacer una revisión completa de la escena. La conclusión fue rápida. Esa cabañita, tan aislada y escondida, no era la casa principal de nadie. Más bien parecía ser un lugar de vacaciones, donde la gente se escapaba del ajetreo de la ciudad. Junto a las ruinas, encontraron una troca Dodge y un remolque. Checaron las placas y pudieron averiguar a quién pertenecían. Todo era propiedad de Buchanan Construction, la empresa de Adam Buchanan. Adam vivía en Bonita, California, a unas 3 horas de ahí, como a 160 millas de distancia. Así que todo cuadraba con la idea de que esa cabaña era solo su casa de descanso. Ahora el misterio era otro. ¿Quién estaba dentro de la cabaña cuando todo se quemó? ¿El propio Adam o alguien más? La investigación apenas comenzaba. Los detectives por fin tenían su primera pista para empezar la investigación. A los oficiales de Bonita les encargaron verificar si todos los miembros de la familia Buchanan estaban bien y en casa. Se lanzaron a la dirección correcta. Al llegar, se estacionaron en la entrada de los Buchanan. Ahí vieron una camioneta Ford blanca. Tocaron la puerta y quien salió fue el hijo de Adam, un chavo de 16 años de su primer matrimonio. El muchacho, Nolan, los recibió bastante sorprendido, preguntándoles qué hacían ahí. Los oficiales, para no alarmar a nadie de más, decidieron primero averiguar quién estaba en la casa. Capaz que alguien de la empresa había tomado prestado el carro y no era nada grave. Nolan les explicó que su papá, Adam, había salido el fin de semana rumbo a la casa de campo, a unas 160 millas de distancia, junto con su esposa Mali y su hermanito Gavin, de 8 años. Según él, regresarían esa misma tarde. Su papá lo había dejado encargado de la casa. Hasta ese momento, los investigadores no tenían pruebas firmes de que los restos encontrados en la cabaña fueran de los Buchanan. Pero ya con esta información, y con el hallazgo de restos que parecían ser de 2 personas para la tarde del 13 de septiembre, decidieron levantar un reporte de personas desaparecidas en relación al incendio del condado de El Dorado. Al día siguiente, el 14 de septiembre, la policía del condado fue otra vez a casa de Nolan para interrogarlo con más calma y tratar de averiguar quién podría haber estado en la cabaña cuando se incendió. Esta vez, los oficiales fueron recibidos por los papás de Adam, Howard y Susan Buchanan. Ellos contaron que su hijo, dueño de la cabaña quemada, solía ir seguido allá para hacer reparaciones él mismo. También dijeron que estaban muy preocupados porque no habían logrado contactarlo ni a él ni a Mali desde el accidente. Gracias a la plática, los oficiales se enteraron de más detalles. La casa estaba conectada a generadores, pero en el momento del incendio no tenía electricidad. Dentro había cilindros de gas, lo que dejaba 2 posibilidades. O el incendio había sido accidental, o había sido provocado. Para el 15 de septiembre, ya que la escena del incendio se había enfriado, los investigadores por fin pudieron empezar a recolectar evidencia, incluyendo escombros de una fogata cercana. Fue ahí donde, según el detective James Peterson de la oficina del sheriff, se toparon con algo que cambió por completo el rumbo de la investigación. Encontraron un fragmento de cráneo, con un agujero de bala. En ese momento, todos entendieron que no había sido un accidente. Era un homicidio, confirmó el sheriff. Se recolectaron los restos para enviarlos a análisis de ADN. También se descubrió que en uno de los cuerpos la bala había quedado incrustada en el muslo. La historia se estaba poniendo cada vez más oscura. El agujero de bala que encontraron, por el tamaño, parecía ser de un niño. Así que de inmediato se descartó la idea de que todo hubiera sido un accidente fatal. La versión de asesinato empezó a tomar fuerza. Ya nadie dudaba. El incendio había sido provocado para borrar cualquier rastro del crimen. Ahora, la gran pregunta era, ¿cómo había pasado todo? ¿Se trató de un robo que salió mal? ¿O alguien quiso acabar con la familia a propósito? Y si sí, ¿quién y por qué? Otra posibilidad era que tuviera que ver con Buchanan Construction, la empresa donde Adam Buchanan era el presidente y director general. Tal vez alguien le guardaba rencor por temas de trabajo. De entrada, los investigadores se enfocaron en esta última teoría. También empezaron a investigar la vida de Mali, para ver si ella tenía algún enemigo capaz de hacer algo así. Pero cuando esas líneas de investigación no llevaron a nada, los oficiales cambiaron de rumbo y empezaron a mirar más de cerca los problemas en el matrimonio de Adam y Mali. Y vaya que encontraron cosas.
Resultó que la relación entre ellos se había ido deteriorando poco a poco, y para cuando ocurrió el crimen, ya llevaban bastante tiempo durmiendo en cuartos separados. Además, encontraron un diario donde Mali contaba que Adam la maltrataba. Los testigos que entrevistaron confirmaron el patrón de abuso. Decían que Adam era grosero, no solo con Mali, sino también con los niños. La propia mamá de Mali, Susie Slanker, le confesó a los investigadores: hubo veces que pensé que en una pelea se iban a matar. A pesar de todo, Mali nunca terminó de romper con Adam. De vez en cuando, agarraba a su hijo y se iba a casa de sus papás para calmarse unos días, hasta que regresaba y la historia se repetía. Otro dato que salió fue que a la pareja le gustaba ir de cacería en los alrededores de la cabaña. Todos andaban armados por ahí, así que los investigadores empezaron a pensar: ¿y si en una pelea, alguien agarró un arma, disparó y después, al darse cuenta de lo que hizo, se quitó la vida? El problema era que algo no cuadraba. Si realmente fue un pleito entre ellos, tendría que haberse encontrado el arma cerca de uno de los cuerpos, pero no había ni rastro de ella. Los agentes pensaron que quizá el arma se dañó tanto en el incendio que pasó desapercibida. Así que, durante 5 días, los forenses se turnaron para remover las cenizas de la casa, con una paciencia casi quirúrgica. Pero nada, no apareció ningún arma. Para entonces, ya tenían en sus manos los resultados preliminares de los forenses. Las pruebas de ADN confirmaron lo peor. Los cuerpos encontrados en la cabaña eran de Adam Buchanan, Mali McAfee y su hijo de 8 años. Los 3 habían recibido disparos antes del incendio. Además, el ángulo de las heridas descartaba por completo la idea de que alguien se hubiera quitado la vida. Y como tampoco apareció ningún arma en el lugar, quedó claro que había una cuarta persona involucrada. Alguien más había estado en la casa y había disparado contra la familia. Así que la investigación tuvo que empezar prácticamente desde cero. Sin muchas opciones, los oficiales tuvieron que volver a hablar con Nolan, el hijo de 16 años de Adam. Nolan les contó que sus papás se habían ido en una vieja camioneta Dodge. Según él, su papá prefirió usar la camioneta de la empresa en vez de su camioneta Ford, la misma que encontraron estacionada en la casa, porque había cargado la Dodge con piedras para decorar el terreno de la cabaña. Y sí, era justo esa camioneta la que la policía había encontrado junto a los restos quemados. Cuando le preguntaron por qué él no había ido con su familia de fin de semana, Nolan repitió lo mismo que había dicho antes, que tenía que quedarse a cuidar la casa y el jardín mientras sus papás no estaban. Nolan también soltó otra información. Les platicó que tenían un vecino que sembraba hierba prohibida en el borde de su propiedad, lo que había causado varios pleitos entre su papá y el vecino. Adam le había exigido más de una vez que dejara de sembrar, y hasta le había amenazado con llamar a la policía. Además, Nolan mencionó que la constructora familiar andaba muy mal de dinero. El negocio estaba en crisis. Habían despedido a casi todo el personal y solo quedaban 5 empleados. Los problemas de deudas iban en aumento. Con toda esta nueva información, los detectives ya tenían una pista y un posible sospechoso: el vecino. Más todavía porque en esa zona, no era raro que hubiera violencia relacionada con el cultivo de hierba ilegal. Pensaron que tal vez el miedo a que Adam los denunciara había sido suficiente motivo para matarlo a él y a su familia. El problema era que no sabían quién exactamente era ese vecino. Así que los agentes se pusieron a recorrer casa por casa, entrevistando a todos los vecinos. Y la jugada les salió. Encontraron a un hombre que confirmó que sí, había tenido un pleito fuerte con Adam por el asunto de las plantitas. Pero también aclaró que, después de esa discusión, el asunto había quedado ahí. Además, tenía una coartada sólida, así que lo descartaron como sospechoso. Con esa línea descartada, solo quedaba seguir explorando el tema de la crisis financiera que estaba golpeando a la empresa de Adam. El 18 de septiembre, los policías fueron directo a las oficinas de Buchanan Construction y entrevistaron a los empleados. Resultó que Nolan no había mentido. La empresa estaba en muy malas condiciones. La constructora de Adam estaba a nada de irse a la quiebra. Las deudas ya pasaban los $30,000. Por eso tuvieron que correr a varios empleados, y resulta que algunos de los que despidieron no estaban nada contentos, así que no se descartaba que pudieran estar involucrados en el crimen. Y fue justo aquí donde los investigadores tuvieron un golpe de suerte. Ese fin de semana,
la prepa local organizó un evento para limpiar un parque industrial que quedaba a apenas una milla de la empresa de Adam. Mientras limpiaban, el 19 de septiembre, unos estudiantes encontraron algo raro, un bolsito escondido entre los arbustos. Dentro había una cartera con identificaciones a nombre de Mali McAfee y Adam Buchanan. Y no solo eso, muy cerca también hallaron un rifle calibre .22. De volada los detectives se lanzaron al lugar. La oficina del sheriff del condado sacó una nueva teoría. El asesino había usado ese rifle para matar a la familia Buchanan, y después se había llevado los documentos de la escena para tratar de cubrir sus huellas. Este hallazgo era clave, porque quería decir que alguien se había aventado el viaje hasta Greenwood para matar a la familia, y luego regresó a Bonita para deshacerse del arma y del bolso. Todo apuntaba a que el responsable era alguien que vivía en Bonita. Además, que las pruebas se encontraran tan cerca de la constructora reforzaba todavía más la idea de que el crimen pudo haber sido obra de algún ex empleado resentido. La policía envió el rifle y el bolso a los laboratorios forenses. Mientras tanto, pidieron una orden para revisar los archivos y las instalaciones de la empresa. Y aquí, otra vez, la suerte les sonrió. Mientras revisaban la constructora, encontraron una cámara de vigilancia. Para su buena fortuna, el lente de la cámara no estaba apuntando a las oficinas, sino justo al centro del estacionamiento. Con este descubrimiento, sabían que ya no estaban tan lejos de resolver el caso. Como ya sabían que la familia había salido de viaje el viernes, los investigadores se pusieron a revisar las grabaciones de ese día. Y lo que encontraron los dejó helados. Vieron que Adam había enganchado el remolque lleno de piedras a una Ford F-150, no a una camioneta Dodge como Nolan les había dicho. Ahí entendieron que Nolan había mentido a propósito para desviar la investigación, porque si la Ford blanca fue la que remolcó el tráiler hasta la cabaña, entonces alguien tuvo que haberla manejado de regreso y estacionado en la cochera de los Buchanan. Así que decidieron volver a interrogar a Nolan, esta vez con más cuidado, tratando de hacerlo sentir seguro para sacarle más detalles. Nolan volvió a contar lo que, según él, había hecho ese fin de semana, donde había estado y a quien había visto. Pero esta vez, los investigadores fueron más inteligentes. Le preguntaron, bien casual, qué película había ido a ver al cine. Los oficiales empezaron a hacerle preguntas a Nolan, como quien no quiere la cosa. ¿Qué película había visto? ¿Cómo había pagado las compras en el centro comercial? ¿Y cómo había pagado el postre en su cita? Bien confiado, Nolan les dijo que todo lo había pagado con la tarjeta de crédito de su papá. Con esa información, los policías no perdieron tiempo y pidieron una orden para catear la casa de los Buchanan en Bonita, revisar los coches y checar los movimientos financieros. La Ford blanca seguía estacionada en la cochera, así que la revisaron con lupa. Ahí notaron algo importante. Las llantas tenían tierra rojiza pegada, igualita a la que hay en Greenwood. Si el coche hubiera ido de viaje días antes, tal vez todavía tendría algo de tierra, pero no en esa cantidad tan fresca. Aunque el incendio había destruido las huellas de llanta en la casa de campo, el estado de las ruedas sugería que ese coche había estado en Greenwood recientemente. Luego, los detectives empezaron a seguir la pista de los pagos con la tarjeta bancaria de Adam. Descubrieron que Adam había usado su tarjeta el viernes, 11 de septiembre en un Taco Bell, mientras iba camino a Greenwood. Nolan, por su parte, había dicho que se había quedado en casa y que tenía la tarjeta en su poder. Los policías fueron al Taco Bell a revisar las cámaras de seguridad. Y justo como se imaginaban, lo que se veía en las grabaciones era una Ford blanca, no una camioneta Dodge como Nolan había dicho. Cuando revisaron bien la Ford, encontraron un recibo del Taco Bell de ese mismo 11 de septiembre. Pero aquí viene lo bueno. El recibo no era para 3 personas, sino para 4 bebidas. Y en la escena del incendio también habían encontrado 4 vasos de refresco. Eso confirmaba que Nolan sí iba en el coche con ellos. El siguiente movimiento con la tarjeta fue el sábado, 12 de septiembre, en un bar llamado Valencia Club en Penryn, a unos 30 minutos de la cabaña. Los papás de Adam ya le habían contado a la policía que a Adam y Mali les gustaba ir a ese bar después de trabajar en la cabaña. Las cámaras del bar captaron a la pareja saliendo del lugar, y las cámaras de tráfico en la carretera ayudaron a trazar su ruta. Una Ford F-150 fue vista yendo hacia la cabaña de los Buchanan como a las 2:30 de la mañana,
y regresando en dirección contraria a las 3:30 de la mañana. Pero aquí viene el detalle clave. En la primera pasada, la cámara grabó a Adam y Mali en el coche. En la segunda pasada, solo venía Nolan manejando. Horas más tarde, el domingo, 13 de septiembre, la tarjeta de Adam volvió a ser usada, en un Starbucks, un McDonald's y una gasolinera en Bonita. El banco confirmó que Adam solo tenía una tarjeta bancaria. Todo esto echaba por tierra la historia que Nolan había contado. Para entonces, ya tenían los resultados forenses. Las huellas dactilares de Nolan estaban en el rifle. Así que no lo pensaron dos veces. Fueron por él y lo arrestaron en plena clase, en su preparatoria. Nolan Buchanan se declaró inocente de todos los cargos en su contra. Cuando lo arrestaron, Nolan trató de darle la vuelta a la historia. Dijo que su papá había sido quien mató a la familia y que luego le apuntó a él con el rifle. Según Nolan, en un acto de defensa, logró quitarle el arma, accidentalmente, dispararle. Insistía en que todo fue en defensa propia y que, en medio del pánico y el terror, no supo qué hacer. Por eso, dijo, roció gasolina en la cabaña y le prendió fuego, para que pareciera que nada había pasado. Durante el juicio, la defensa no dejó de recalcar que Adam era violento, que maltrataba a Nolan y a otros miembros de la familia. Sin embargo, el forense empezó a poner en duda la versión de Nolan. El impacto de bala en el cráneo de Gavin, el hermanito, indicaba que el disparo había sido a casi 90 grados, un tiro directo, de arriba hacia abajo. Mientras tanto, Nolan juraba que él y Gavin dormían en camas juntas, que los despertaron los gritos y que en ese instante vio a un hombre entrar y dispararle a su hermanito. Que luego ese mismo sujeto lo quiso atacar, pero él se defendió. De ser cierto eso, el disparo tendría que haber sido en un ángulo de 45 grados, algo que no coincidía con las pruebas forenses. La fiscalía llegó a otra conclusión. Nolan mató a su hermano cuando estaban solos en la cabaña, mientras sus papás andaban en el bar. Y cuando Adam y Mali regresaron, Nolan los estaba esperando. Primero mató a Adam y luego a Mali. Después, recogió el rifle y los papeles de sus papás, roció todo con gasolina, le prendió fuego a la cabaña y se fue. Más tarde se encontró con su novia y pasó el día con ella, intentando fabricarse una coartada. Finalmente, el 13 de julio de 2018, el jurado lo encontró culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. La sentencia fue durísima, 150 años de prisión, aunque podría pedir libertad condicional después de 25 años. La jueza Kingsbury, al dar el fallo, reconoció el abuso verbal y físico que Nolan había sufrido, y mencionó que tal vez el chavo mató a su hermano para librarlo de vivir ese mismo infierno. Pero también dejó claro que había muchos hechos que apuntaban a que Nolan planeó todo, desde el asesinato, el incendio, la creación de su coartada, y su deseo de quedarse con el negocio familiar. La jueza recordó que en el centro juvenil de South Lake Tahoe, donde Nolan fue internado tras su arresto, el personal reportó que tenía problemas graves de conducta y que no respetaba las reglas. Todos tenemos la oportunidad de cambiar, le dijo la jueza. Espero que hagas todo lo que esté en tus manos para lograrlo. Si te portas bien, tendrás una oportunidad de salir en libertad condicional en 25 años. Depende de ti si quieres tomarla o no. Hasta la fecha, Nolan sigue proclamando su inocencia. Si algún día consigue salir en libertad, tendrá que pagar una enorme compensación a las víctimas, aunque todavía no se sabe de cuánto será la cifra exacta. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbanse al canal y no olviden darle a la campanita para no perderse más historias impactantes del mundo. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. En el video de hoy te voy a platicar sobre cómo un niño que fue consentido durante toda su infancia puede llegar a convertirse en un asesino frío y cruel. Un niño que desarrolló un comportamiento anormal, creyendo que todo tenía que ser como él quería, y si no, habría consecuencias. Un niño que incluso le metía miedo a su propia mamá, y no respetaba ninguna regla que se le impusiera. Este es el caso de Derek Lace, y ahorita vas a conocer todos los detalles sobre él. Derek Campos Lace nació el 13 de noviembre de 1991. En el momento de los hechos, él era un joven de 20 años que vivía con su mamá en Wisconsin, Estados Unidos. Cuando Derek nació,
Su mamá Sally tenía apenas 19 años y todavía estaba en la universidad. Sally no tenía planes de tener un hijo en ese momento y sabía que la vida no iba a ser fácil a partir de ahí, sobre todo porque el hombre que la embarazó no quiso saber nada del bebé, dejándola como madre soltera. Los siguientes meses estuvieron llenos de ansiedad y nervios para Sally, ya que no tenía idea de cómo iba a mantener al bebé que venía en camino. Sin embargo, cuando Derek nació, ella lo cargó en brazos, lo miró y sintió una paz inmensa. Dijo que desde ese momento haría todo lo posible para darle a su hijo una buena vida. Sally enfrentó muchos retos como mamá, pero siempre trató de dar lo mejor de sí. Cuando Derek tenía apenas 7 semanas de nacido, se enfermó y empezó a llorar sin parar. Al llevarlo al hospital, los doctores descubrieron que tenía problemas respiratorios por una neumonía muy fuerte. Su estado era crítico y por eso lo tuvieron que trasladar de urgencia en avión a un hospital especializado en Duluth, Minnesota. El vuelo duró más de 2 horas, lo cual puso a Sally súper nerviosa. Al llegar al hospital, Derek fue admitido de inmediato y el doctor le dijo a Sally que no podía garantizar que su hijo sobreviviera, porque su condición era muy grave. En ese momento, Sally empezó a rezar y se prometió que si su hijo sobrevivía, lo haría el niño más feliz del mundo. Y como ya te imaginarás, Derek sí sobrevivió. Después de ese gran susto, Sally se volvió una mamá súper protectora y cariñosa. Según personas cercanas a ella, Sally le daba a Derek casi todo lo que pedía y cumplía todos sus caprichos. Obviamente, eso lo volvió un niño consentido, y ya sabes que eso casi nunca acaba bien. La infancia de Derek fue descrita como normal, pero conforme fue creciendo, empezó a mostrar un comportamiento raro. Se volvió un niño agresivo que no aceptaba un no como respuesta. Una vez, Sally estaba con Derek en el supermercado y al pasar por la sección de juguetes, el niño le pidió un juguete que le gustó. Sin embargo, ese día Sally estaba contando su dinero y le dijo a su hijo que no podía comprarle el juguete, pero le prometió que otro día regresarían por él. Al escuchar eso, Derek se puso furioso. Agarró el juguete que quería y lo rompió. Luego tomó otro juguete idéntico al que acababa de romper y le dijo a su mamá que si no se lo compraba, también rompería ese. Sally terminó cediendo a la exigencia de su hijo y después dijo que nunca había visto a Derek así, con unos ojos llenos de odio. Con el paso de los años, Derek siguió mostrando comportamientos extraños, muy diferentes a los de otros niños. Por ejemplo, cuando comía, no le gustaba tocar la comida, ni siquiera si era pizza, papas fritas o un sándwich. Solo comía usando tenedor y cuchillo. Tampoco le gustaba jugar con otros niños. En varias ocasiones, llegó a agredir a quienes se le acercaban para invitarlo a jugar. Hasta la manera en que jugaba con sus juguetes era rara. Derek ponía todos sus juguetes en fila frente a él, bien ordenados, luego se hacía para atrás unos metros y se quedaba observándolos por un rato. Solo los tocaba otra vez para guardarlos. Derek tampoco convivía mucho con adultos, aparte de su mamá. Una vez, una amiga de Sally fue a visitarla a su casa e intentó hablar con Derek, pero el niño simplemente la ignoró, con una expresión de fastidio en la cara. Esa misma amiga llevó a su hijo, un niño casi de la misma edad que Derek. El niño trató de jugar con Derek, pero Derek no quiso. Cuando el niño agarró uno de los juguetes que estaban en fila, Derek lo empujó y luego empezó a golpearlo. Sally y su amiga vieron todo y corrieron a detenerlo. Incluso, Derek intentó morder a su propia mamá. Unos años después, cuando Derek tenía como 7 u 8 años, Sally conoció a un hombre llamado Robert, con quien empezó una relación. Un día, Robert fue a la casa de Sally para conocer a Derek, y ese primer encuentro fue descrito como muy extraño. Robert era conocido por ser una persona juguetona y trató de convivir con Derek, pero el niño lo ignoró por completo. Aunque Robert se dio cuenta en ese momento de que Derek no era un niño normal, aún así siguió intentando interactuar con él. En un momento, Robert empezó a jugar con el cabello del niño, como si estuviera buscando algo en su cuero cabelludo. Cuando Sally vio eso, le preguntó a Robert qué estaba haciendo, y él le respondió con una sonrisa que solo estaba buscando el número 666. Sally no entendió del todo y se quedó algo confundida, pero Robert le dijo que se relajara, que solo estaba bromeando. Después, Sally entendió a qué se refería Robert. La relación entre Robert y Sally fue avanzando. Eventualmente,
Decidieron casarse. Después de casarse, se fueron a vivir juntos y Robert empezó a cuidar a Derek como si fuera su propio hijo. Antes de eso, Sally no le ponía límites a su hijo, y Derek básicamente hacía lo que quería. Robert sabía que eso era súper dañino para un niño, y como ahora era parte de la familia, pensó que lo mejor era intervenir. Así que empezó a ponerle límites a Derek y a establecer reglas, algo a lo que el niño no estaba nada acostumbrado. En su primera Navidad juntos, Robert se levantó temprano, acomodó los regalos debajo del árbol, preparó un desayuno enorme y se puso a esperar a que Sally y Derek se despertaran para disfrutar todo lo que había preparado. Pero en cuanto Sally y Derek se levantaron, el niño corrió directo al árbol para abrir sus regalos de Navidad. Sally le había prometido a su hijo que le iba a regalar un videojuego, así que Derek ya no aguantaba las ganas de abrirlo y empezar a jugar. Pero ahora en la casa había reglas, y Robert le dijo a Derek que solo podía abrir los regalos si primero desayunaba. Robert quería que esa Navidad fuera especial, ya que era la primera que pasaban juntos él, Sally y Derek. Quería que todos se sentaran en la mesa y disfrutaran del desayuno, platicando como normalmente lo hacen las familias. Obviamente, Derek no aceptó eso. Le dijo a Robert que no tenía hambre y que quería abrir los regalos primero. Pero Robert se mantuvo firme y le dijo que no iba a ser posible, que si no desayunaba, ese día no podría abrir ningún regalo. Ese tipo de actitud era algo que Sally nunca había tenido con su hijo. Ella no se metió, solo observó. Sabía que lo que Robert estaba haciendo era lo mejor para la educación de Derek. Derek se sentó en la mesa, pero solo se quedó viendo la comida. No comió nada. Robert siguió diciéndole que solo podría abrir los regalos si comía algo. Minutos después, Robert y Sally terminaron de desayunar, pero Derek no tocó su plato. Los dos se levantaron de la mesa y comenzaron a recoger todo, dejando solo el plato del niño. Pasaron las horas y cayó la noche, y Derek seguía ahí sentado, sin comer y sin abrir los regalos. Al ver que su hijo no iba a comer nada, Sally le dijo que se fuera a dormir. Al día siguiente, cuando Robert se fue temprano al trabajo, Sally, aprovechando que su esposo no estaba en casa, decidió ceder ante el berrinche de su hijo y le dio el regalo que le había comprado. En cuanto Derek abrió el regalo y vio que era un videojuego, ni siquiera le dio las gracias. Ni siquiera mostró alguna reacción. En vez de jugar y disfrutar su regalo, simplemente lo agarró, se subió al sillón y lo aventó con todas sus fuerzas, rompiendo el aparato. Después de eso, Derek se fue caminando despacio a su cuarto, como si no le importara en lo más mínimo las posibles consecuencias. Sally quedó muy afectada y se puso a llorar. Cuando logró calmarse, recogió el aparato, lo metió de nuevo en su caja y regresó a la tienda donde lo había comprado. Le dijo a uno de los empleados que había habido un problema durante el transporte y que el aparato no funcionaba. Así fue como Sally consiguió un videojuego nuevo. Al regresar a casa, se lo volvió a dar a Derek. Esta vez, él no lo rompió. Robert nunca se enteró de esto. Algunas personas que siguieron el caso dijeron que Sally hizo eso porque amaba mucho a su hijo, pero también porque le tenía miedo. Cuando Derek llegó a la adolescencia, su comportamiento empeoró y las cosas en la casa se volvieron cada vez más insoportables. Derek solo quería estar encerrado en su cuarto, y cada vez que Robert intentaba acercarse a él, terminaban discutiendo, gritando y diciéndose groserías. Nunca llegaron a pelearse físicamente, pero las discusiones eran tan intensas que parecía que todo se podía salir de control en cualquier momento. Sally estaba totalmente perdida en medio de todo esto. Veía cada pelea y se sentía impotente. Sally estaba muy triste por todo lo que pasaba. Amaba tanto a su hijo como a su esposo, y sentía que en cualquier momento todo eso iba a provocar que la familia se desmoronara. Al principio, Sally no se metía, pero con el tiempo empezó a tratar de calmar las cosas, aunque la mayoría de las veces se ponía del lado de Derek, incluso cuando él estaba completamente equivocado. Eso hizo que su matrimonio con Robert se fuera deteriorando hasta que llegó a un punto en el que él ya no aguantó más. Le pidió el divorcio y se fue de la casa. Con el paso del tiempo, el comportamiento de Derek no cambió. No hacía amigos, no le gustaba convivir con nadie y solo quería quedarse en casa, en su cuarto. Fue entonces que Sally decidió llevar a su hijo con un psicólogo, para ver si un profesional podía ayudarlo de alguna manera.
El psicólogo que evaluó a Derek concluyó que sufría de depresión y le recetó un tratamiento, el cual Derek siguió por poco tiempo. En 2009, justo antes de que Derek cumpliera 18 años, conoció a una chica llamada Macy, que en ese entonces tenía 16. Macy era muy diferente a Derek. Era extrovertida, alegre, tenía muchos amigos, le encantaba salir, era completamente lo opuesto a él. Aún así, los dos se llevaron bien y comenzaron a salir. De hecho, Derek incluso empezó a cambiar su comportamiento después de que comenzó su relación con Macy. Empezó a sonreír, se volvió cariñoso con su novia, se volvió más comunicativo e incluso empezó a seguir algunas reglas en la casa. Hasta le llegó a decir a Macy que la amaba, algo que jamás le había dicho a su mamá. Cada vez que Sally le decía a su hijo que lo quería, él simplemente se quedaba callado y no respondía. Sally estaba feliz por la relación de su hijo. Para ella, Macy completaba a Derek, llenaba lo que a él le faltaba. Sally pensaba que por fin su hijo iba a comportarse como una persona normal y tener una vida común y corriente. Pero estaba completamente equivocada. En el primer año de la relación, Derek le dijo a su mamá que Macy estaba embarazada. Sally se puso muy contenta con la noticia, aunque la pareja era muy joven y no tenía ni estructura ni estabilidad para criar a un hijo. Aún así, Sally hasta le sugirió a su hijo que Macy se fuera a vivir con ellos. En ese momento, ni Derek ni Macy habían terminado la prepa. Tampoco tenían trabajo. Aún así, Macy aceptó la invitación de su suegra y se mudó con Derek. Al principio todo iba bien. La familia parecía muy unida, e incluso adoptaron un perro labrador al que llamaron Lucy. Al año siguiente, en 2010, Derek se graduó de la prepa y nació su hijo con Macy. Le pusieron de nombre Gabriel. El niño nació sano y fue recibido con mucho cariño por toda la familia. Macy todavía tenía que terminar su último año de prepa, y cuando regresó a la escuela después de tener al bebé, Derek se encargaba de su hijo la mayor parte del tiempo. Derek era considerado un gran papá. Era atento, cariñoso y muy amoroso con Gabriel. Cocinaba, jugaba con el bebé, le cambiaba los pañales, hacía de todo, sin quejarse, lo cual era difícil de creer, considerando su comportamiento y personalidad a lo largo de su vida. Sin embargo, poco antes de que el niño cumpliera 1 año, Derek empezó poco a poco a volver a ser el de antes. Comenzó a imponer reglas en la casa para casi todo, y todos tenían que obedecer. Eso incluía limpieza, orden, horarios para comer, para ver la tele, y muchas cosas más. Todo tenía que hacerse como Derek decía. Las cortinas de la sala, por ejemplo, siempre debían estar cerradas. Cuando Sally se despertaba más temprano que él, iba a la sala y abría las cortinas para que entrara la luz. Pero en cuanto Derek se despertaba, iba y las cerraba otra vez. Además, Derek empezó a frustrarse con todo y discutía por cualquier cosa. Ya no dejaba que su hijo jugara en el patio, así que el niño solo podía jugar dentro de la casa. También hizo una especie de menú con todos los platillos que más le gustaban, y su mamá tenía que prepararlos cuando él lo decidiera, sin importar el día ni la hora. Él era quien controlaba las compras del súper, aunque él no trabajaba ni ayudaba en nada. Después de graduarse de la prepa, Macy consiguió un trabajo, y la única vez que Derek le permitía salir de la casa era para ir a trabajar. Tenía 1 hora fija para salir y otra para regresar. Derek cronometraba su horario basándose en la ruta que debía tomar de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Sabía exactamente a qué hora salía Macy del trabajo y a qué hora debía llegar. Si llegaba aunque fuera 1 minuto tarde, Derek empezaba a discutir con ella en cuanto entraba por la puerta. Sally intentaba calmar las cosas cuando eso pasaba, pero Derek le decía que no se metiera. Por todo esto, Sally, que antes estaba feliz por el aparente cambio en el comportamiento de su hijo, empezó a sentirse deprimida al darse cuenta de que estaba empeorando. Buscó consuelo en el alcohol, algo con lo que ya había batallado en el pasado. Volvió a caer en la adicción como una forma de sentirse mejor y escapar de su realidad. En ese momento, Derek ya tenía 19 años y ya no se conformaba solo con imponer su voluntad. Empezó a decir cosas perturbadoras que ponían nerviosos a todos. Una noche, Sally fue a la cocina por un vaso de agua del refri y encontró a Derek sentado en la mesa limpiando un rifle AK-47. Sally no tenía idea de cómo su hijo había conseguido esa arma,
y el miedo fue tanto que se quedó paralizada sin saber cómo reaccionar. Cuando Shelley se dio la vuelta para irse a otra habitación, Derek la apuntó con el arma y le preguntó si le tenía miedo. Shelley se quedó quieta, sin poder contestar. Luego se fue directo a su cuarto. Después de ese incidente, pasó la mayor parte del tiempo encerrada ahí, tomando por miedo a su propio hijo. Empezó a evitarlo, y su cuarto se convirtió en su refugio. Solo salía para ir al trabajo, y cuando se topaba con Derek, le hablaba lo mínimo necesario para no molestarlo. Derek se dio cuenta de que su mamá pasaba más tiempo encerrada y que lo evitaba. De vez en cuando iba a tocarle la puerta de su cuarto para preguntarle cosas sobre la casa. Era como una manera de recordarle que él estaba ahí, como si necesitara imponer su presencia, marcar su territorio. Una vez, Shelley se enfermó y tuvo que ser hospitalizada para que le quitaran la vesícula. Cuando regresó a casa, notó que Lucy, la perrita de la familia, ya no estaba. Le preguntó a Derek qué había pasado con Lucy, y él le dijo que se había salido a la calle y que un coche la atropelló. Shelley, aterrada, le preguntó dónde estaba el cuerpo, y Derek simplemente le respondió que ya había muerto y que él se deshizo de ella. El problema era que Lucy nunca tenía la costumbre de salir corriendo a la calle, y Shelley sabía que algo no estaba bien, porque Shelley sabía que su hijo estaba mintiendo y que probablemente tenía algo que ver con la desaparición de la perrita, pero tenía tanto miedo que no se atrevió a confrontarlo. Fingió que le creía su historia. Por esa época, Derek empezó a abusar de Macy, su novia. Para Macy, eso fue la gota que derramó el vaso. Ya no podía más con la vida que llevaba al lado de Derek. Así que tomó una decisión. Era momento de irse. El día que cumplió 18 años, Macy aprovechó que Derek no estaba en casa. Empacó todas sus cosas y se fue. Decidió dejar a Gabriel, su hijo, porque sentía que si se lo llevaba, Derek haría hasta lo imposible por encontrarla y que probablemente le haría algo por venganza. Macy ya había hablado con Shelley, quien apoyó su decisión. Cuando Derek regresó a casa y Shelley le dijo que Macy se había ido, él simplemente se sentó y se quedó en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Shelley esperaba una reacción totalmente distinta, pero Derek solo se quedó quieto, viéndola fijamente. Luego se levantó, agachó la cabeza y se fue a su cuarto. El 7 de septiembre de 2012, Shelley se estaba preparando para salir a trabajar cuando encontró a Derek en la sala con todas las cortinas cerradas, caminando de un lado a otro. Estaba hablando solo y repetía la misma frase una y otra vez. Gabriel nunca va a llamarle papá a otro hombre. Shelley le preguntó qué pasaba, pero Derek la ignoró y siguió repitiendo lo mismo. Al ver que ya se le hacía tarde para el trabajo, Shelley decidió dejarlo así y se fue. En ese momento, Shelley ya había dejado el alcohol y estaba asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos. Estaba experimentando muchos cambios positivos y había mejorado bastante. Al día siguiente, 8 de septiembre, Shelley se despertó temprano como de costumbre y se fue a trabajar. Después del trabajo, fue a una de sus reuniones de AA. Cuando terminó la sesión, se despidió de todos y regresó a casa. Al acercarse a su casa, vio el carro de Macy en la entrada y notó que la puerta principal estaba abierta. Al principio pensó que Macy había pasado a visitar a su hijo, pero al entrar, fue recibida por un silencio extraño, inquietante. Ya dentro, específicamente en la sala, Shelley encontró lo que parecían manchas de sangre. La siguió, y estas la llevaron hasta el baño. La puerta estaba cerrada con seguro, pero Shelley pudo ver que había sangre saliendo por debajo. En ese momento, lo primero que pensó fue que Derek se había quitado la vida o que le había hecho algo a su hijo. Pero cuando por fin logró abrir la puerta del baño, encontró a Macy en la tina, con una herida profunda, una herida en el cuello. Desesperada, Shelley empezó a buscar por toda la casa a su nieto mientras llamaba a la policía, pero no había ni rastro del niño, ni de Derek. La policía llegó rápidamente a la casa y, al entrar al baño, vieron que ya no podían hacer nada. Macy ya estaba muerta. Todo lo que Shelley pudo hacer en ese momento fue llorar con desesperación. Si Derek había sido capaz de hacerle eso a Macy, bien podía hacerle lo mismo a su propio hijo. No podía dejar de pensarlo. Shelley fue llevada a la estación de policía, donde los oficiales intentaron calmarla y le preguntaron si tenía idea de dónde podía estar Derek. Shelley respondió que no tenía ni idea,
que Derek casi no salía y no tenía ningún lugar especial al que pudiera ir en una situación así. ¿Y el bebé? ¿Dónde está? No sé dónde está. Nunca imaginé algo así. Balbuzó en shock. ¿De verdad importa cuándo fue mi cumpleaños o qué hacía yo antes? Como Derek era el principal sospechoso del crimen y de la desaparición de su hijo, los detectives emitieron una alerta Amber. A la mañana siguiente, como a las 5 de la mañana, Derek se registró en un hotel a unos cuantos kilómetros de su casa. Estaba con Gabriel, su hijo, y se veía completamente despreocupado. Gracias a la alerta, el recepcionista del hotel reconoció a Derek, pero fue muy inteligente y actuó como si no supiera nada. Le dio el servicio como si todo fuera normal. En cuanto Derek subió a su habitación con el niño, el empleado llamó a la policía e hizo el reporte. Los oficiales llegaron minutos después, arrestaron a Derek, quien no puso resistencia, y lograron rescatar a Gabriel. El niño estaba bien y no tenía ninguna herida. Derek aún llevaba puesta la misma ropa del día del crimen. Incluso tenía manchas de sangre de Massey en los zapatos, y las huellas encontradas en la casa coincidían con los mismos tenis que traía puestos. Esta fue una prueba clave en su contra. En el coche que Derek usó para huir, que era de su mamá, la policía encontró el arma con la que se cometió el crimen, un cuchillo de cocina. Más tarde, fue llevado a interrogatorio y le dieron el derecho de hacer una llamada. Derek decidió llamar a su mamá. En esa llamada, Derek se disculpó, diciendo que nunca quiso que las cosas terminaran así. Sally le respondió que lo amaba, y por primera vez en su vida, Derek le dijo que él también la amaba. Hola, mamá, soy yo. Oye, perdón por todo esto, por este rollo. No quería que pasara nada así. De verdad lo siento. Lo único que puedo decir es que sigo sintiéndolo mucho por toda esta situación. Ya no hay nada que pueda hacer. Haría lo que fuera por regresar el tiempo, pero así no es la vida. Yo también te quiero. Por favor, cuida bien a mi bebé. En el momento en que arrestaron a Derek, Sally llegó a considerar ayudarlo. No quería que su hijo pasara el resto de su vida en la cárcel, así que estaba dispuesta a testificar a su favor en el juicio. Sin embargo, Derek nunca llegó a juicio, ya que aceptó un trato con la fiscalía. Se declaró culpable del crimen contra Massey. Como resultado, en 2012, Derek Leitz fue sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 40 años de su condena. El funeral de Massey se llevó a cabo unos días después de su muerte, en una ceremonia llena de tristeza y coraje. Después de todo lo que pasó, Sally ya no quiso seguir viviendo en esa casa, por todos los recuerdos tan dolorosos que le traía. Así que tomó la decisión de mudarse. Según algunas fuentes, le dieron la custodia de su nieto, y ahora vive en un lugar aislado, alejado de todo, donde la gente no conoce su historia. En una declaración, Sally dijo que está criando a su nieto de una manera completamente distinta a como crió a Derek, porque no quiere que su nieto se parezca a su padre. También dijo que se siente culpable por lo que le pasó a Massey, y que va a hacer todo lo posible para que la historia de Gabriel sea totalmente diferente. No encontré información que confirme si Sally lleva a su nieto a visitar a su papá en prisión, pero lo que sí se sabe es que Derek está en una prisión de máxima seguridad en el estado de Wisconsin, y lo más probable es que no salga de ahí, sino hasta que sea un anciano. Todo comenzó cuando dos niñas se fueron al parque en sus bicis, y nunca regresaron. Desde el principio, todo parecía sacado de una película de detectives, de esas que dices, esto no puede ser real. Y conforme avanzaba la historia, cada vez se ponía más rara, hasta que todas las piezas del rompecabezas terminaron encajando en una sola verdad. Laura Hobbs nació el 25 de septiembre de 1996, en Texas. Después sus papás tuvieron 3 hijos más, pero al poco tiempo se separaron. La mamá de Laura se mudó con los niños a un pueblito llamado Zion, en Illinois. A Laura le encantó vivir ahí. Sus abuelitos maternos vivían cerca, hizo amigos rapidísimo, y además Zion estaba junto al lago Michigan, así que siempre iba con su familia a pasarla bien. Todo marchaba tranquilo, pero en la primavera del 2005, cuando Laura tenía 8 años, su papá quiso arreglar las cosas con su mamá. Se mudó de Texas para estar con ellos otra vez. El domingo, 8 de mayo era el Día de las Madres,
y toda la familia fue al lago para celebrarlo y volar cometas. Se la pasaron increíble. Después, Laura quiso salir a pasear con su mejor amiga, Crystal, una niña de 9 años. Iban juntas a la misma escuela y vivían súper cerca. Desde que Laura llegó a Zion, se volvieron inseparables. Se visitaban, jugaban afuera, andaban en bici. Hasta cuando la mamá de Laura no la dejaba salir, Crystal iba a su ventana solo para platicar. Ese día, se animaron a irse en bici al parque, que estaba a unas cuantas cuadras. Era su lugar de siempre. Había un caminito largo para las bicicletas y todo era muy tranquilo, así que los papás no veían problema en dejarlas ir solas. Salieron como a las 3 de la tarde, y la idea era regresar para la hora de la cena. Pero pasó el tiempo. Dieron las 7, y nada de las niñas. Los papás, ya bien preocupados, fueron al parque a buscarlas. Pero cuando llegaron, el parque estaba vacío. Empezaron a caminar por la ciclopista gritándoles, pero todo estaba en silencio. Familiares, amigos y vecinos se unieron rapidito a la búsqueda. Recorrían el parque, las calles, preguntaban por todos lados, pero nada. Siguieron buscándolas durante horas, hasta que empezó a oscurecer. A las 9 de la noche, los papás ya sabían que algo muy malo había pasado. En cuanto vieron que las niñas no aparecían, los papás no lo pensaron 2 veces y llamaron a la policía. De volada, los oficiales se pusieron a buscar. Contactaron organizaciones de voluntarios, trajeron perros de búsqueda y un montón de gente del mismo pueblo, que al enterarse de lo que había pasado, también se apuntó para ayudar. La policía concentró la búsqueda en el parque, porque era a donde las niñas habían dicho que iban. Hablaron con otros chavitos que vivían por el camino del parque y sí, varios contaron que vieron a Laura y a Crystal pasar en sus bicis, platicando, y que les dijeron que iban rumbo al parque. Mientras seguían buscándolas, los policías también se pusieron a tocar puertas por todo el barrio, preguntando si alguien había visto algo raro esa tarde. Además, empezaron a repartir volantes con las fotos de las niñas y la información de su desaparición. Pero conforme pasaban las horas, el miedo iba creciendo. Ya se hacía de noche y no había ni rastro de ellas. A pesar de que casi todo el pueblo andaba buscándolas, era como si se las hubiera tragado la tierra. La búsqueda siguió casi hasta el amanecer. Ya como a las 4:30 de la mañana, los policías decidieron parar tantito para descansar. Pero el papá de Laura y su abuelo dijeron que ellos no se iban a rendir y siguieron peinando el parque. Se dividieron para abarcar más terreno. Y como a las 6 de la mañana, justo cuando empezaba a clarear, el abuelo de Laura escuchó un grito. Corrió de inmediato y encontró al papá de Laura. Pálido y en shock, había encontrado a las niñas. Los cuerpos de Laura y Crystal estaban tirados entre los matorrales, lejos del camino de bicicletas. El papá de Laura se dio cuenta enseguida de que ya no había nada que hacer. Las niñas tenían muchas heridas y había sangre por todos lados. Llamaron a la policía, que llegó en friega. Los peritos revisaron la escena y determinaron que las niñas murieron por múltiples heridas de arma blanca. Laura tenía 20 heridas y Crystal 11. La noticia cayó como balde de agua fría en Zion. Nadie podía creerlo. Un crimen tan brutal, y tan cerca de sus casas. De inmediato, la policía se enfocó en encontrar al culpable. Y aunque nadie quería pensarlo, las sospechas cayeron sobre Jerry, el papá de Laura. Les llamó la atención que él solito hubiera encontrado los cuerpos, cuando ya tantos policías y voluntarios habían revisado el parque. Investigándolo más a fondo, descubrieron que Jerry tenía un historial criminal bastante pesado. Resulta que Jerry tenía un historial bastante pesado. Desde chavo se había metido en broncas relacionadas con drogas, y hasta había agredido a personas. De hecho, hubo un incidente en 2001 que fue el detonante para que su esposa se llevara a los niños y se mudara a otro estado. Ese día, cuando todavía vivían en Texas, Jerry y su esposa tuvieron una pelea fuertísima afuera de su casa. 3 hombres que iban pasando vieron el pleito. Pensando que la mujer estaba en peligro, se acercaron para ayudar. Jerry, fuera de sí, se metió a su casa, sacó una motosierra. Sí, una motosierra, y se les fue encima. Por suerte, los tipos lograron detenerlo y lo amarraron hasta que llegó la policía. Lo arrestaron, y al final lo condenaron a 10 años de libertad condicional. Pero como parte del trato,
Tenía que estar reportándose seguido con su oficial de libertad. Como no, Jerry falló a una de esas citas. Así que le revocaron la condicional y terminó echándose 18 meses en la cárcel. Salió apenas unas semanas antes de la tragedia de Laura y Crystal. En cuanto salió, se fue a vivir a Zion para estar con su familia. Para la policía, todo esto pintaba muy mal. Sabían que Jerry tenía antecedentes de violencia, pero no tenían pruebas directas ni un motivo claro. Aún así, lo invitaron a declarar. Jerry aceptó ir a la estación de policía. Ahí, poco a poco, los detectives empezaron a apretarlo. Fueron más de 20 horas de interrogatorio. Al principio, Jerry negaba todo. Juraba que no tenía nada que ver, que él y su esposa se dieron cuenta de que Laura no regresaba, que él salió a buscarla, y que fue así como encontró los cuerpos en el parque. Pero después, poco a poco, empezó a contradecirse. Y ya bajo la presión de los oficiales, terminó soltando una confesión. Contó que aquella tarde se había ido a buscar a su hija, y que la encontró en el parque junto con Crystal. Se enojó porque Laura había salido sin permiso, y le exigió que se fuera a casa con él. Laura se negó, y Jerry la jaló del brazo para llevársela a la fuerza. Crystal, al ver eso, se metió y le gritó que la soltara. Según Jerry, Crystal sacó una navajita del bolsillo y se la mostró para defender a su amiga. Esto hizo que Jerry se descontrolara por completo. Le quitó la navaja y, en un ataque de furia, apuñaló a las dos niñas varias veces. Luego dejó sus cuerpos escondidos entre los matorrales del parque y se fue caminando como si nada. Ya por la mañana, fingió que las había encontrado para tratar de desviar las sospechas. Mientras confesaba, Jerry lloraba, pero aún así firmó su declaración y la repitió en video. Iba caminando por la terracería y me topé con Laura y su amiga Crystal. Empezó diciendo Jerry. Le dije a Laura que ya se regresara a la casa, pero ella se me puso al brinco. La agarré del brazo, pero se quiso zafar y me gritaba que la soltara. Crystal también me decía que la dejara en paz. De repente, Crystal sacó una navajita del bolsillo y volvió a decirme que la soltara. Laura me empezó a pegar, y ahí fue cuando le solté un puñetazo en la cara. Se cayó al suelo. Cuando la familia de las niñas se enteró de todo esto, no podían creerlo. ¿Cómo iba a ser posible que el propio papá de Laura fuera el asesino? Sin embargo, la esposa de Jerry luego confesó a la policía que ella siempre había tenido miedo de que algo así pasara, sabiendo el pasado violento de su esposo. Al final, Jerry aceptó su culpabilidad y lo arrestaron mientras esperaba su juicio en prisión. Poco después, el fiscal anunció que buscaría la pena de muerte para él. El proceso legal se alargó muchísimo. Mientras tanto, surgieron cosas bastante interesantes. Resulta que, cuando a Jerry le asignaron un abogado, cambió su versión. Ahora decía que él no había matado a nadie. Según su nuevo testimonio, había confesado porque los detectives lo habían presionado muchísimo durante más de 20 horas de interrogatorio. Decía que lo amenazaron a él y a su familia, que hasta lo golpearon, y que para ese momento ya llevaba más de 2 días sin dormir. Estaba hecho pedazos emocionalmente, después de haber encontrado a su hija asesinada. Según Jerry, los policías le dijeron que si confesaba lo dejarían descansar. Básicamente, le armaron toda una historia de lo que seguramente había pasado, y él, en su estado, simplemente repitió todo lo que le dictaron. Luego le pasaron una hoja con la confesión escrita para que la firmara y la leyera en cámara. Su abogado trató de que revisaran el caso, pero el juez se lo negó. La fiscalía alegaba que Jerry había confesado por voluntad propia y que había reafirmado todo en video. Aunque Jerry se retractó de su confesión, tuvo que enfrentar un juicio completo, con jurado y todo, lo cual alargó todavía más su proceso. Años después, su defensa encontró algo muy importante. Resulta que, al principio, no había ni una sola prueba sólida en su contra. Así que el abogado se enfocó en investigar a fondo y descubrió que los médicos forenses ni siquiera habían hecho un examen completo de los cuerpos de las niñas. Solo realizaron los procedimientos más básicos. Los forenses hicieron algunas cosas básicas, que si tomar muestras, que si raspar debajo de las uñas de las niñas, y así. Pero después guardaron todo en el refri y nadie se preocupó por analizarlas. Así como lo oyes. El abogado de Jerry, bien necio,
Insistió en que se mandaran todas esas muestras a analizar en un laboratorio independiente. La fiscalía trató de ponerle trabas de todas las formas posibles, pero al final no pudieron detenerlo. En 2008, por fin se hicieron los análisis, y ahí fue donde todo dio un giro que nadie se esperaba. Resulta que en el cuerpo de Laura había varias muestras de ADN que no eran de ella. Había restos de piel debajo de sus uñas, semen en su ropa y en 3 partes de su cuerpo. Con un análisis rápido, quedó claro. Nada de eso era de su papá. Todo apuntaba a otro hombre completamente distinto. Además, quedó confirmado que Laura había sido agredida sexualmente. En el caso de Crystal, no encontraron ADN de otra persona en su cuerpo, pero todos sabían que quien mató a una, mató a la otra. El abogado de Jerry, obviamente, pidió que liberaran a su cliente y que le quitaran todos los cargos. Pero ahí se toparon con otra sorpresa desagradable. El fiscal del distrito se negó a aceptar la nueva evidencia. Así, tal cual. Según él, la presencia de ADN extraño en el cuerpo de Laura no probaba nada. Decía que, como ese parque era muy frecuentado por parejitas, era normal encontrar semen en el pasto y que probablemente Laura lo había tocado sin querer. Hasta dijo que los restos biológicos encontrados dentro de la niña podrían no ser relevantes. Un absurdo total. Y así, a pesar de todo, Jerry seguía en la cárcel esperando su juicio. Lo único que pudo hacer su abogado fue mandar el ADN al sistema de bases de datos del FBI, pero tampoco hubo ningún resultado inmediato. No quedaba de otra más que esperar a que, tarde o temprano, atraparan al verdadero culpable, porque del lado de la fiscalía no había ni tantita intención de hacer justicia. Ahora, adelantémonos unos 4 años y viajemos varios kilómetros lejos de Zion. En una base militar en Arlington, Virginia, vivía Amanda Snell, una joven de 20 años que recién se había enlistado en el ejército. Su familia estaba llena de militares, así que para ella era casi natural seguir ese camino. Además de su servicio, Amanda ayudaba en una iglesia cerca de la base, donde daba clases a niños con autismo y otras discapacidades. Muy pronto se dio cuenta de que eso era lo que realmente quería hacer con su vida, estudiar y dedicarse profesionalmente a la educación especial. El 13 de julio de 2009, Ese día, Amanda no se presentó a su servicio, y eso encendió las alarmas entre sus compañeros. Preocupados, fueron a buscarla a su cuarto. Tocaron la puerta, pero nadie contestaba. Se dieron cuenta de que la puerta no estaba cerrada con llave, así que entraron. Todo estaba impecable. La cama tendida, sus cosas acomodadas perfectamente, pero Amanda no estaba por ningún lado. No fue sino hasta que abrieron el closet que encontraron algo aterrador. Amanda estaba ahí, tirada en una posición muy extraña, con una funda de almohada en la cabeza. Al principio, los forenses no pudieron decir de que había muerto, pero después determinaron que había fallecido por asfixia, probablemente más de un día antes de que la encontraran. Lo raro era que su cuerpo no tenía golpes ni señales de abuso sexual. Al revisar su cuarto, notaron que faltaban su laptop y su tablet. Cuando los investigadores hablaron con los papás de Amanda, se enteraron de algo curioso. Ella sufría de migrañas muy fuertes, y a veces, cuando no aguantaba el dolor, se encerraba en un cuarto oscuro y se tapaba la cabeza con una funda de almohada para aliviarse un poco. Tomando eso en cuenta, los detectives pensaron que tal vez Amanda había tenido un accidente trágico, pero tampoco descartaron del todo la posibilidad de que alguien la hubiera matado. Afuera del closet encontraron la huella de un zapato de hombre, aunque no lograron identificar de quién era. Así que la investigación siguió abierta. Avancemos a febrero de 2010. Una mujer de 26 años salía de la estación del metro en Arlington, caminando hacia la casa de su novio. En plena calle, un tipo desconocido se le acercó, le mostró una pistola y le ordenó que subiera a su coche. Aunque el tipo la amenazaba también con un cuchillo y la agarró del brazo, ella logró soltarse. Como buena estratega, le aventó su bolso para distraerlo y salió corriendo hacia la casa de su novio. Al escuchar los gritos, el novio y sus amigos salieron corriendo y llamaron a la policía. Para entonces, el agresor ya se había pelado. Pero al menos, la chava pudo dar una descripción muy detallada del tipo y hasta se acordó del modelo de su camioneta, una Dodge Durango color beige. Con la información que ella proporcionó,
Hicieron un retrato hablado y empezó la cacería del sospechoso. Un par de semanas después, el 27 de febrero, dos mujeres de Arlington regresaban a casa después de una noche de fiesta con amigos. Justo cuando estaban en la puerta de su casa, el tipo se les fue encima por la espalda, sacó una pistola y les exigió que le entregaran sus carteras. Las mujeres, nerviosas, le dijeron que no traían dinero. Entonces el agresor las obligó a entrar a su casa y las amarró de las manos. En un descuido, cuando el tipo se salió un momento de la habitación, una de ellas logró soltarse. Rápido agarró un teléfono y marcó al 911. Pero el tipo regresó en friega. Le arrebató el aparato y lo estrelló contra la pared. Después, agarró a una de las mujeres, la sacó a la fuerza, la metió a su camioneta y se la llevó. Condujo un rato y luego, en un lugar apartado, abusó de ella. Le cubrió la cabeza con cinta adhesiva y la estranguló con una bufanda hasta dejarla inconsciente. La chava, milagrosamente, volvió en sí tirada en la nieve a la orilla del camino. Unas personas que pasaban la encontraron y la llevaron al hospital, donde enseguida llegó la policía. Ella pudo dar una descripción bastante clara del agresor, y otra vez mencionó el modelo de la camioneta, una Dodge Durango color beige. Lo increíble es que, solo 2 horas antes de este ataque, otra mujer también había hecho un reporte. Contó que un tipo con la misma descripción y manejando una camioneta igual había intentado meterla a su coche. Pero ella traía un Taser y logró defenderse y escapar. Ahí fue cuando los investigadores se dieron cuenta de que tenían a un criminal serial peligrosísimo suelto en las calles. Decidieron enfocar su búsqueda en las camionetas de ese modelo, que era algo más fácil de rastrear en los registros. Fueron visitando a todos los dueños de Dodge Durango en el área, hasta que, por fin, dieron con algo. En una de esas camionetas encontraron una credencial de estudiante perteneciente a la mujer que habían dejado tirada en la nieve. También hallaron un arete de ella, cinta adhesiva igualita a la que usaron en el crimen, y hasta un Taser. El dueño del vehículo era Jorge Ávila Torres, un chavo de 21 años que servía en el ejército, en la misma base donde unos meses antes había aparecido muerta Amanda Snell. Para colmo, vivía en el mismo edificio que Amanda, solo unos pisos más abajo. Cuando catearon su cuarto, encontraron una pistola que había comprado hacía menos de un mes y un montón de municiones. Pero eso no fue lo peor. En su computadora hallaron un montón de videos explícitos llenos de violencia y brutalidad, varios donde aparecían mujeres inconscientes. Los policías mostraron fotos de Torres y de otros hombres a las 3 mujeres atacadas, y sin dudarlo, todas lo reconocieron. No llevaba máscara ni nada durante los ataques, así que se les quedó grabada su cara perfectamente. Después de esto, Torres fue. Arrestaron a Torres y lo metieron al bote mientras esperaba su juicio. Los investigadores lo acusaban de haber secuestrado a una mujer y atacado a otras 2, algo que parecía muy probable con toda la evidencia que tenían en su contra. Pero había un problema. Aunque ya lo traían en la mira, no había ninguna prueba que lo conectara directamente con el asesinato de Amanda. Así que los detectives se pusieron creativos. Le metieron un informante a su celda, un tipo que aceptó ponerse un micrófono escondido y hacerse el compa de Torres. Y vaya que funcionó rápido. En menos de una semana, Torres empezó a soltar toda la sopa. Se puso a presumir que había matado a Amanda, diciendo que lo hizo nomás porque se le presentó la oportunidad, que era por la adrenalina. Hasta contó con detalle cómo escondió su cuerpo en el closet. También confesó que, después de matarla, se puso a limpiar todo el cuarto para borrar cualquier pista, pero sin darse cuenta, dejó un rastro. Le dijo al compa que había abusado de Amanda en su cama usando protección, y que luego había movido el cuerpo al closet. Arregló la cama para que no sospecharan, pero quitó solo la sábana de encima, dejando el protector del colchón. Ese protector lo mandaron directo al laboratorio. Y ¡zas! Encontraron una muestra de semen que coincidía perfectamente con el ADN de Torres. Y ahí no paró la cosa. Torres también soltó que tenía unos tenis Nike guardados en su coche. Los peritos los revisaron y compararon la suela con la huella que habían encontrado afuera del closet de Amanda. Era un calco perfecto. Con todo eso, ahora sí, lo acusaron formalmente de asesinato y Torres se quedó tras las rejas esperando su juicio. Mientras tanto, el ADN de Torres fue subido a la base de datos del FBI,
Y aquí regresamos a Zion. Semanas después, los investigadores de Zion recibieron una noticia bomba. El ADN de Torres coincidía con el semen encontrado en el cuerpo de Laura House. Pero eso no fue lo más impactante. Resultó que Torres era originario de Zion y que conocía al hermano mayor de Crystal, la otra niña asesinada. Es decir, tanto Laura como Crystal lo conocían, algo que varios niños del barrio confirmaron. En el tiempo en que las niñas murieron, Torres tenía apenas 16 años. Y en ese entonces, la policía ni se le ocurrió sospechar de él. Estaban completamente enfocados en culpar al papá de Laura, Jerry, quien ya llevaba 5 años en la cárcel esperando su juicio. Cuando se confirmó la coincidencia de ADN, el abogado de Jerry exigió su liberación inmediata y que se retiraran todos los cargos. Esta vez, el fiscal ya no tuvo cómo defenderse. El descubrimiento del ADN de Torres en el cuerpo de Laura eliminaba por completo la posibilidad de que su papá hubiera tenido algo que ver. Tras salir de la cárcel, Jerry anunció que iba a demandar a la policía y a las autoridades por haberlo obligado a confesar algo que no hizo y hacerlo pasar 5 años encerrado injustamente. Las autoridades, viendo que no tenían manera de ganar el caso, y sabiendo que si perdían se les iba a venir la noche encima por su mala actuación, le ofrecieron un acuerdo. Jerry aceptó y recibió casi $8 millones como compensación. ¿Y qué pasó con Torres? El proceso legal en Virginia terminó 4 años después de su arresto. Aunque Torres nunca quiso aceptar su culpabilidad, el jurado no tuvo dudas. Lo declararon culpable por unanimidad. Lo sentenciaron a muerte por el asesinato de Amanda y además le echaron 5 cadenas perpetuas más 168 años de cárcel por los otros ataques. Terminando ese juicio, extraditaron a Torres a Illinois para que enfrentara cargos por las muertes de Laura y Crystal. Al principio negó todo, y su abogado trató de argumentar que el ADN encontrado no era suficiente para condenarlo. Pero pronto le ofrecieron un trato. Como ya estaba condenado a muerte y su destino era vivir tras las rejas de por vida, le propusieron confesar los asesinatos a cambio de otros 100 años de prisión y un traslado a otra cárcel, porque decía que su vida corría peligro en donde estaba. El trato no requería que contara todos los detalles, solo que admitiera haber matado a las niñas. Torres aceptó, y hasta la fecha sigue en prisión, esperando una ejecución que, como pasa muchas veces, podría tardar años o incluso no llegar. ¿Y los policías que obligaron a Jerry a firmar una confesión falsa? A ellos no les pasó absolutamente nada. Jerry, tristemente, no pudo rehacer su vida. Cayó en las drogas. Lo arrestaron por resistirse a la autoridad y hasta se fugó, por lo que acabó recibiendo una sentencia de 2 años más en prisión. No logró reconciliarse con su familia y después de salir de la cárcel, se fue a vivir a Texas. En una entrevista, Jerry confesó que aquella confesión forzada arruinó su vida para siempre. Cuando le preguntaron por qué había confesado algo que no hizo, él simplemente dijo: "Encontré a mi hija muerta. No tuvieron que romperme, yo ya estaba roto". Y para cerrar, vale la pena decir que la policía local y la fiscalía del condado recibieron un montón de críticas de medios nacionales y del público en general. Si desde el principio hubieran hecho una investigación de verdad, sin aferrarse a culpar a una sola persona, probablemente habrían atrapado a Torres mucho antes, y tal vez habrían evitado que matara a otra mujer y atacara a 3 más. Y quién sabe cuántos otros casos no habrán salido a la luz.